hogar del venerable pan de maíz. Percibo al mundo angustiado. Los árboles caen, las aguas se ennegrecen, el aire se torna gris. El monstruo de 1000 cabezas, llamada televisión, se ha apoderado de todas las mentes. La mancha opaca de concreto crece sin cesar cercando a mi pueblo. La alta filosofía, heredada por mi gente de sus antepasados, es borrada por las voces del imperio. Las nuevas generaciones, solo reina en ellos la confusión y la indiferencia. La preciosa lengua mexicana ya solo se escucha en bocas cansadas y opacadas, y un silencio profundo apaga los sonidos de la vida. Venerable pan de maíz. Venerable pan de maíz. Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Cómo se encuentran todos? Aquí estamos en este 28 de agosto. Ya muy entrado en el año. Bueno, ya vamos de salida en esta región de Cholula, aquí en la 107.1, la XHSB Cholula Radio. Pues soy Raúl Chiquito y estamos aquí transmitiendo desde Tlaxcalancingo con una antena colocada ahí en el Cerro Zapotecas. Y bueno, pues cómo pasan las cosas, cómo suceden los hechos, cómo no tenemos el control de casi nada. O sea, por más que querramos, no podemos detener el tiempo, aprisionarlo y decir que esto no suceda. Y sí, suceden las cosas. Nada podemos hacer. Entre estos hechos, pues personas, por ejemplo, que uno está acostumbrado a ver, a que sean parte del paisaje urbano por el que uno camina, personas que uno sabe o que conoció, que vio y de repente ya no están, de repente se van. Así. Y muchos personajes, un personaje de estos, en esta semana por ejemplo se fueron pues, algunos, pero uno de ellos, yo digo que en cada pueblo hay una persona así que conoce mucha gente, o sea, o que se hace conocer, sobre todo por su actividad, las actividades que desarrollan, que hacen, y que se forman entonces, pasan a formar parte del entorno, del paisaje, de que uno los ve pasar, así. Bueno, por ejemplo, yo recuerdo un señor, un vendedor de cacahuates, que pasaba por las casas vendiendo su mercancía. Venía desde San Nicolás de los Ranchos, un abuelito que andaba casa por casa vendiendo y que de repente pues dejó de llegar. Y luego nos enteramos por su esposa que es esa señora que vende allí en la esquina del templo los domingos, en una de las esquinas de la iglesia, pues que ya no estaba, que ya se había partido, se había ido. Y bueno, en esta semana un personaje. Yo lo conocí de niño, todavía ya de grande, adolescente. Tenía un apodo, le decían, no sé por qué le decían el Chovino, el Chubino. Y él, junto con su papá, pues más su papá era el más, en esos tiempos era más conocido, pero él también ya, porque ya empezaba a realizar esta labor de ser repartidor. Los repartidores son de los más conocidos
y los repartidores de leche pues más todavía. Su papá, don Refugio Torres, fue muy conocido, un repartidor del pueblo por mucho tiempo, siempre en su bicicleta, pero cuando o donde él ya no podía ir, bueno, los últimos años ya no iba, y donde él no llegaba, o andaba siempre su hijo, que así le llamábamos el Chovino, y que se hizo más conocido por muchos con un término, con una palabra, el cuñado, el famosísimo cuñado, el cuñado de así, les preguntaba a muchos, ¿cómo se llama ese señor? Pues es el cuñado, porque te lo encontrabas y pues te decía eso, el cuñado. No sé por qué, o sea, se le quedó, pero a quien encontrara le decía el cuñado. Y bueno, pues uno también le decía eso, y al que se le quedó el mote de el cuñado, pues fue a él, a este personaje, que así se le recuerda. Últimamente hacía una reunión de 3 o 4 ahí en la plazuela de la comunidad de Tlaxcalancingo, con un señor que se dedica a bolear y otro señor, un personaje que también todavía anda en su bicicleta, que también tiene un sobrenombre, le dicen Don Titilitza, esta persona, y ahí se reunían siempre. Bueno, yo siempre paso por ahí y los veía a los tres y los saludaba. Pero pues esta semana se fue el famosísimo cuñado de la familia de los Torres. Antiguamente el paisaje, si uno miraba desde el pueblo hacia el sur, oriente, uno veía una casita y un montón de árboles y una casita de ladrillos, y de esa casita salía una bomba y siempre estaba arrojando agua, mucha agua, gran cantidad de agua. Tal vez por eso, por esa razón, hasta hoy ya no se ve. Ya las casas taparon el paisaje urbano que tenemos hoy, y ya no se deja ver esa casita, esa casa y esos árboles que incluso ya tumbaron muchos. Ahí había una especie de laguna o lagunilla donde caía esa agua. Hoy ya nada más, pues ahí se van a surtir de agua muchos piperos que andan vendiendo, repartiendo agua por el pueblo o por las colonias adyacentes que tenemos. Pues ahí vivía él, este personaje que les cuento, que pues ya no está. Y así es, así suceden, así van pasando las cosas, los hechos con todos nosotros en las comunidades. En lo que va del año, mucha gente que conocí, muchos incluso menores de edad que yo, pues ya no están. De repente se fueron, se han ido yendo y vienen otros atrás. O sea, mi abuelita me decía una palabra mucho que le gustaba decir, nos empujan. En náhuatl me decía techixtopegua, que quiere decir eso, empujar. O sea, nos empujan. O sea, los que vienen, las nuevas generaciones, nos van empujando. ¿A dónde? Pues a irnos del mundo, o sea, a irnos de acá, de este planeta, porque no cabemos todos. Y bueno, pues hay otros que tienen derecho también a vivir, a estar, y son los que vienen. Y son las nuevas generaciones, como decimos. Y pues sí, así suceden las cosas. Pero pues, bueno, estamos aquí en Chololan Radio, en el venerable Pan de Maíz. Y otra de las cosas que suceden, y eso sí a lo largo de mucho tiempo, hay un fenómeno que vivimos en México, ¿no? Sobre todo en México, porque hablamos mucho del pasado, de las culturas del pasado, y casi todos nos referimos a la época cuando hablamos de la época prehispánica, hablamos de los mexicas, de los aztecas, de los cholultecas, de los tlaxcaltecas, y todos los que terminan así con este término ecas.
Y no nos vamos más allá. Pero sucede que, pues este lugar en donde hoy estamos ha estado habitado por mucho, mucho tiempo atrás, digamos 10,000, 15,000, 20,000 años atrás o más, de gente que ha ido llegando o gente que ha tomado el lugar como un lugar de paso y se ha ido yendo más al sur. Algunos se fueron mucho al sur y unos se fueron y regresaron. O sea, si fueron a conocer lugares del continente muy al sur, tal vez no les gustó o tal vez tuvieron problemas o no sé por qué motivos, pero muchos incluso regresaron. Y por eso se habla de migraciones del sur del continente para el altiplano, para el Anáhuac, como se le conoció en la época prehispánica, a este sitio. Y muchos pueblos, un grupo de gentes que se asentaron lo que es el límite de Costa Rica y lo que es todo el altiplano de México, de Costa Rica para acá. Los estudiosos de hoy les dan un término genérico, les llaman otomangues o otomanges. Los manjes que vivieron sobre todo en la zona de Centroamérica, que ya incluso desaparecieron por muchos motivos. Y la otra raíz, los otomíes, que siguen existiendo, pero todos con este nombre genérico de otomangues, otomanguianos como les llaman, que son subgrupos lingüísticos que existen todavía en México. Por ejemplo, los chinantecos, los tlapanecos, los popolocas, los amuzgos, mixtecos, zapotecas, muchos grupos de gente que todavía están, que viven en México, los tlahuicas, son infinidad en realidad de estos grupos que viven todavía y que ocuparon desde tiempos muy remotos estos lugares antes de la llegada de los grupos chichimecas. O sea, se asentaron y generaron grandes culturas, o sea, generaron gran conocimiento. Y ahora sabemos que es muy probable que son los generadores de la gran cultura de la época preclásica y clásica que habitaron aquí en México. Pero vamos a un periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabe usted qué antisépticos naturales de casa sirven para lavar las manos y prevenir infecciones? ¡El ajo! Hierva de 3 a 5 cabezas de ajo durante 3 o 5 minutos en medio litro de agua y espere a que se enfríe para lavarse las manos las veces que sea necesario a fin de prevenir cualquier riesgo de contagio o infección. También se pueden machacar las cabezas de ajo y aplicar directamente en las manos. ¡Lotería! Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Opina. Cuestiona. Denuncia. Queremos escuchar tu voz. Tequio Informativo. Las noticias en voz de la comunidad. Lunes, miércoles y viernes a las 2:30 de la tarde.
Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Bueno, pues regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Y bueno, como ven, pues todo esto que les relato, o sea, bueno, de esta persona que fue el cuñado. Su nombre era Miguel Torres, de esta persona, o sea, su ascendencia es sanandreseña, muy, muy conocido. Pero estábamos hablando de los otomangues, estos grupos que vinieron y convivieron junto con otros grupos, entre ellos los mayas, los purépechas. Pero el grupo de otomangues, son muchas gentes y que tienen pues un rasgo común de hablar una lengua nasal, tonal, lenguas, porque no es una, son muchas lenguas las que hablan. Y de entre ellos destacan, pues, un grupo, por ejemplo, los popolocas. Los popolocas, que es un nombre despectivo, viene de la raíz náhuatl poloa. Poloa quiere decir perder o lo que se pierde. Entonces, cuando llegan los mexicas y dicen que la lengua que hay que hablar es la lengua náhuatl o mexicana, todos aquellos que no hablaran lengua náhuatl o mexicana decían que no sabían hablar, que eran gente atrasada, gente inculta, gente que pues que no merecía el término de gente culta, gente que valiera la pena tener en contacto con ellos. Y así a esta gente, los popolocas, así le llamaron. Quiere decir los que tienen la lengua que se pierde, o sea, que no pueden hablar, o sea, que como que cuando hablan como que se pierden. Popoloa quiere decir eso, o sea, lo que se pierde, lo que por sí mismo se pierde, se desaparece. Y entonces les llamaron así, gente inculta, gente tartamuda, gente que no sabe, que es incluso ignorante, porque así les llamaron. Gente ignorante, gente tartamuda, o sea, poco inteligente. Eso es lo que les dijeron los nahuas a ellos, a los popolocas, un nombre peyorativo, e imponen encima de ellos la lengua náhuatl. Y por eso uno va a buscar pueblos popolocas y uno espera encontrar pues la lengua popoloca, los pueblos nombrados en lengua popoloca, y no, tienen nombres nahuas. Muchos pueblos popolocas, todos podemos decir, tienen nombres nahuas porque les cambiaron el nombre antiguo que tenían en su lengua propia que ellos tenían y les cambiaron por el náhuatl. Entonces uno se va así como dicen con la finta, ¿no? Porque cree uno que va a encontrar gente hablando náhuatl y no es cierto, no hablan náhuatl. Hablan otras lenguas, en este caso la lengua de ellos, de la lengua de los popolocas, que así se expresan. Muchos antropólogos o estudiosos los confundieron con los chochos, los chochopopolocas, en fin. Les dieron muchas definiciones y los dejaron así como decir gente inculta y gente que no sabe. Sin embargo, no es así. Actualmente, por ejemplo, ya se descubrió, si usted va a Tehuacán,
y pasa de la ciudad de Tehuacán y llega, busque Tehuacán el Viejo, y va a encontrar una ciudad enorme que construyeron ellos. Seguramente fueron ellos los popolocas, porque ahí hay muchos pueblos de habla popoloca. Y ellos construyen una ciudad enorme, grande, grandísima, que realmente se ven a la distancia los promontorios que hicieron. Usted se sube a uno y están a la distancia y buscan el suelo y va a encontrar los cimientos de grandes columnas que pusieron ahí, que edificaron. Mucho tiempo atrás, un poquito después del preclásico, cuando ellos empezaron a construir todas estas ciudades. También son ellos porque habitaron en el área de Tehuacán. Recuerden que en el área de Tehuacán está la zona en donde producen el maíz, o sea, generan el maíz, el teocintle, encuentran el teocintle y lo hacen que se genere, lo hacen que se evolucione para formar de las mazorquitas pequeñas del teocintle unas mazorcas enormes. O sea, un cuidado que le fueron dando a esta planta y ellos inventan entonces el maíz. Y son ellos, son los popolocas, los que hoy llamamos popolocas, o sea, que así les llamaron los nahuas. Y están por muchos lados, con una gran cultura. Llegan los mexicas y claro, los rebajan, como dicen, los hacen a un lado, en donde sea que llegaron a conquistar, impusieron su forma de pensar. Hagan ustedes de cuenta como una conquista, ¿no? Llegan los nahuas y dicen, nosotros somos los que mandamos, los que decimos, ya les ganamos a ustedes e imponemos nuestra lengua, imponemos nuestra forma de ver el mundo y ustedes pues se quedan ahí. Y eso hicieron los nahuas en cierto sentido a los popolocas, a este grupo de gentes que se tienen sobre todo por la zona de la Mixteca de Puebla, en algunas regiones más al norte también, por las costas de Veracruz, en fin, por varios sitios están los popolocas viviendo todavía hasta nuestros días, pero que son generadores de mucha cultura y mucho conocimiento. Incluso hasta hay un códice que narra sus andanzas por estas tierras. Ese es uno de los grupos que les digo que había acá en México. Otro grupo también de la familia Otomangue son los que llamamos otomís o otomíes, que también es otro nombre impuesto. Muchos dicen que también viene del náhuatl. Hay una palabra náhuatl que es totolin, que quiere decir ave, y mitl, que quiere decir flecha. Entonces unieron esas palabras totomil para decir flechadores de aves. Con el tiempo la T principal que está al principio de esa palabra la quitaron y se quedó solamente la O solita. Y así se quedó como otomil y luego otomís, otomí, otomís, los otomís, que es otro pueblo también guerrero, un pueblo también sabio, que se tiende también por muchas áreas sobre todo en la región de Puebla, se tienen por muchos lugares y habitan muchos sitios. Algunos dicen que en realidad vienen del área olmeca, o sea, que es un grupo que se desprende de los olmecas del preclásico, y que si vienen a habitar al altiplano central, llegan sobre todo al norte, por ahí por el rumbo de Hidalgo. Incluso muchos dicen que sus primeros asentamientos estaban ahí en Tula, Hidalgo, antes de que llegaran los toltecas a habitar ese lugar.
llegan a habitar ahí los otomís y luego se van a ir tendiendo por muchos lugares, por muchos sitios. En realidad los otomís, ellos no, hoy aceptan a regañadientes este nombre, pero ellos mismos se llaman ñañús. Los ñañús, que es lo que ellos dicen que es su nombre, que ellos son esos, los ñañús, y que ellos son descendientes de los que hablan bien. O sea, ñañú quiere decir los que hablan bien la palabra. O sea, en comparación con el sobremote que les pusieron de otomís. Y los ñañús también son grandes conocedores, grandes generadores de cultura. O sea, mucho antes, imagínense, se tienen noticias de su llegada desde hace más de 4,000 años aquí al altiplano, desprendiéndose de los grupos olmecas, o sea, que se separan de los grupos olmecas y llegan al altiplano a vivir. Estos que llamamos otomís, que es otro de los grupos otomangues que habitan, que siguen habitando, sus descendientes están todavía entre nosotros en este lugar. Y que muchos de nosotros a lo mejor no sabemos, pero tenemos también la sangre otomí o la sangre popoloca, no sabemos. O sea, algún rasgo tenemos porque fueron muchos años, miles de años, en donde estos grupos se intercambiaron y sobre todo intercambiaron genes. Entonces, ¿quién dice que no? Pues nosotros también tenemos algo de la sangre popoloca u otomí. Los otomíes, estos grupos que llegan y se tienden sobre todo por los estados de Hidalgo, Querétaro, México, San Luis Potosí, Tlaxcala, Puebla, Guanajuato. Junto con ellos se desprenden dos lenguas particulares, uno de ellos es el mazahua. También están los tlahuicas, conviven con los tlahuicas y los matlatzingas y los pames. Pero vamos a otro lapso de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Salud comunitaria con unidad y responsabilidad. ¿Sabías que el tomillo sirve para aliviar la tos y la gripe? Prepáralo en un té. Para ello, añade 2 cucharadas soperas de tomillo seco en una taza de agua caliente. Déjalo reposar 10 minutos. Cuela y tómalo al menos 3 veces al día. Salud comunitaria para todas y todos. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Jestli, sangre nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad. Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche. Con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues estamos nuevamente en Venerable Pan de Maíz.
Y como ven, otro grupo que llega, bueno, que pertenece a esta familia, son los que llamamos mixtecos, los mixtecos, que también es otro sobrenombre que ponen los nahuas, a los que ellos mismos se llamaban los Ñu Sabi, que se llamaban a sí mismos los hijos de la lluvia, es lo que quiere decir Ñu Sabi, y que los mexicas les dijeron mixtecos, habitantes de las nubes, así les llamaron. A este grupo que se tiene sobre todo pues en el sur, en la Mixteca poblana y parte de Guerrero, pero sobre todo en Oaxaca. Este grupo de personas que también tienden sus lazos hasta algunos lugares de Morelos, de Puebla, de Veracruz, pero pues su raíz central está ahí en Oaxaca, en el valle de Oaxaca, los Ñu Sabi, los mixtecos. Y pues sí, también con gran cultura, con grandes conocimientos, con mucha sabiduría, se establecen así, junto con los mijes, los zoques, también tienen relación con los chochos, pero pues están ahí en esta zona de Oaxaca generando pues cultura. Hasta hoy existen los pueblos de habla mixteca, o sea, de la región mixteca, y por eso se le llama así, la zona de la Mixteca, esa zona donde hay muchas montañas, la zona de la Sierra Madre Occidental, allí es su hábitat de ellos. Usted vaya y va a encontrar todos los climas habidos y por haber en este lugar, porque pues así es la sierra de por sí, muy accidentada, muy llena de vegetación y algunos lugares pues no tanto. Por ejemplo, la zona de la Mixteca poblana, aquí de la zona donde hay puras plantas de cactus, la zona de Cuitlatlán, desde ahí empiezan ahí los contactos con los popolocas y luego empieza la zona mixteca también. Por ahí se van tendiendo y se van al sur. Estos personajes de los de la Mixteca. Los mixtecos, los Ñu Sabi, un grupo importantísimo en la cultura, generadores de cultura. Pero el grupo, yo digo que más poderoso de la zona de Oaxaca, son los zapotecas, los llamados zapotecas, que así le llamaron los nahuas también, habitantes de la región del Zapote, o sea, para que no digan, porque zapotecas es una palabra náhuatl también. A estas personas, los zapotecas, que viven también allí, pues en Oaxaca, y alcanzan un alto nivel cultural. Si usted ha ido a Monte Albán, vaya, si no ha ido, vaya y va a encontrar realmente una enorme ciudad que generan en lo alto de una colina. Allí construyen el centro de la ciudad, de su ciudad, o si no, otra de las ciudades que hoy todavía se ven, Mitla, también nombrado en náhuatl. No sabemos el nombre zapoteca que pudo haber tenido tanto Mitla como Monte Albán. Monte Albán se llama así porque la familia dueña de los terrenos de ese lugar así se apellidaba, Monte Albán, y se los vendieron al gobierno, pero como condición de que perdurara su apellido, su nombre, y así se quedó como Monte Albán a la zona de los zapotecas. Pero ellos mismos, los zapotecas, también tienen su propio nombre y así mismo se llaman los Ben-Saa. Los Ben-Saa, así se nombran,
y así se hacen llamar. A eso sí significa gente de las nubes. Ellos, y generan pues mucho conocimiento, mucha cultura. Hay muchos códices que relatan sus ides y venires, sobre todo de ahí de la zona zapoteca. Sus dioses, por ejemplo, el dios Cosijo, que es el dios de la lluvia para ellos, que se nombra mucho en los códices. El dios Pitao Kosabi, que es el dios del maíz. Beselao, que es el dios de los muertos. Kokishe, que es el dios de la creación. Shanakshi Kekuya, el dios de los terremotos. En fin, todas sus deidades que ahí veneran ellos los zapotecas en esta región. Realmente generadores de mucho conocimiento y mucha cultura. Y que se tienen también, tienen sus lazos hasta parte de Puebla, el área central del Estado de México, parte de Guerrero y todo. No por nada, por eso se llama el cerro donde tenemos la antena de la radio así, Zapotecas. Porque, por ejemplo, se dice que uno de los pueblos que está ahí en las faldas es de origen o raíz zapoteca, uno de los pueblos que ahí vive. Yo creo que no nada más uno, yo creo que son varios. Y ellos, de alguna manera, pues se le quedó el nombre así de Zapotecas a este cerro que hasta hoy conocemos. Imagínense cuántas cosas quedan por rascarle a la historia para averiguar bien qué es lo que realmente esconde nuestra historia. Y bueno, junto con los zapotecas hay otros grupos, junto con los otomangues, hay otros grupos que también conviven desde tiempo atrás, como por ejemplo los purépechas. Los purépechas. Purépechas viene de la raíz puré, que quiere decir persona, y cha, que quiere decir común, o sea, gente común, gente normal, persona, y esa es su raíz. Y estos purépechas, muchos autores dicen que vienen migrando precisamente del sur, que se desprenden de los grupos allí que viven en Sudamérica, los grupos que hablan el quiché y todos esos, que de ahí se desprende un grupo y se va al norte, llegan acá y son los que conocemos como purépechas. Sobre todo porque la lengua que hablan ellos, pues para nada se parece a ninguna de las que se hablan aquí, ni con las de los otomangues, ni menos con las modernas lenguas que llegaron después. Usted vaya a la región de Michoacán, que es donde están, y encuentra los nombres de los pueblos, y así pues tienen nombres pues muy especiales, muy propios de la región, purépecha ahí. Gente muy sabia también, con mucho conocimiento, de hecho nunca pudieron ser sometidos por los mexicas, o sea, siempre resistieron. Ellos estuvieron ahí, los purépechas, siempre acompañando a todos los otros grupos que estaban con nosotros. Y por el lado de la costa, los totonacas, los totonacos o totonacas, ellos sí, con raíces de mezcla, sobre todo de olmecas xicalancas y otros pueblos, generan otra cultura y otra lengua ahí por el lado de las costas. Imagínense, todos estos pueblos habitan todo México cuando de los aztecas, de los tlaxcaltecas, no se sabía ni nada. Apenas sí, mucho tiempo después, por ahí del 500, 600, empezaron los primeros grupos a llegar, los grupos hablantes de náhuatl, pero llegaban allí a las orillas. Por ejemplo, los toltecas llegan y allí en la región del Tula, ahí llegan a sentarse. Ellos sí ya son hablantes del náhuatl, yo creo que son los primeros. Algunos de esos grupos se desprendieron a formar uno que otro pueblito en el área central, hablante de náhuatl, pero que no ejercían ningún dominio ni nada, porque los que tenían el dominio de todo la zona cultural, la zona central de México, eran estos grupos, sobre todo los otomangues, como les digo. Ellos eran los que eran dueños y señores de toda esta región de México y estaban ahí.
¿Y qué estaban haciendo? Pues estaban generando mucho conocimiento, mucha cultura, mucha sabiduría. Ahora que están apareciendo ciudades que no se tenían contempladas, por ejemplo, esta enorme ciudad de Cantona, que es realmente sorprendente, que tiene así parados con los pelos de punta mucha gente porque no saben, pues, de dónde apareció, de dónde salió esta ciudad, así. Por la cantidad de juegos de pelota que tiene, más de 20 y tantos juegos de pelota. Enormes ciudades como Chichén Itzá o Teotihuacán, que nada más tienen un juego de pelota, y Cantona, que tiene esta enorme cantidad. Ciudades así, Tehuacán el Viejo, que también ya se le encontraron varios juegos de pelota ahí, y que apenas está medio descubriendo. O en la zona maya, ciudades que apenas, por ejemplo, ahorita con el tren que están construyendo, además de destruir la naturaleza, pues están encontrando también por ahí otras ciudades que no estaban contempladas. Entonces, si en ese tiempo hubiera alguien que tuviera un globo, un avión, una avioneta y planeara encima del territorio mexicano, encontraría otra cosa. Enormes ciudades que hoy incluso ya desaparecieron, con gran cantidad de gente viviendo ahí, generando una cultura y un conocimiento que hoy apenas sí nos llegan los rasgos de ellos. Pero así estaban todos estos pueblos, así estaban viviendo. Desde el preclásico con los olmecas que conocemos, que todos sabemos que a muchos se les llama como la cultura madre, otros ya están discutiendo eso de que si son o no son la cultura madre, pero sí generan mucho conocimiento desde la época del preclásico antes de Cristo. Y luego en el clásico se va a generar la gran cultura mesoamericana, las grandes ciudades mesoamericanas. ¿Y quiénes lo van a hacer? Pues quiénes, pues los que les estoy diciendo. Pero vamos a otro periodo de mensajes y regresamos aquí a Venerable Pan de Maíz. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. En un momento regresamos. Las actividades cotidianas en las niñas, niños y adolescentes, tales como desayunar, asearse, asistir a la escuela, recibir clases por parte de los profesores, hacer tareas tanto escolares como familiares, jugar, asistir a eventos culturales que fomenten la formación de valores humanos, son actividades que realizan día con día. Actividades que una niña, niño o adolescente vive como parte de una protección por amor natural que le muestran sus progenitores. Todo ello, un ejemplo claro de ejercicios plenos de los derechos inherentes al ser humano, por lo que lo toman como algo natural. Pero, ¿te has puesto a pensar en qué pasa con las niñas, niños y adolescentes que no cuentan con todo lo anterior mencionado? Quienes no cuentan con ello están viviendo sin duda una violación a sus derechos, porque tú como niña, tú como niño, tú como adolescente, tienes derechos tales como el de tener un desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente en condiciones de igualdad. Participa. Envía tu mensaje de voz al WhatsApp 2228 43 27 27. Jestli, Sangre Nueva. Un espacio para revitalizar tu espíritu. Música, danza y tradiciones. México recorriendo nuestras venas. Acompáñanos a reconocer nuestra identidad.
Te esperamos los días miércoles a partir de las 7:35 de la noche con el profesor Simeón Toribio Miscoat. Continuemos este recorrido. Estás escuchando El Venerable Pan de Maíz. Pues regresamos a Venerable Pan de Maíz y como ven, se genera gran cultura, grandes ciudades. Oímos hablar de Teotihuacán, Monte Albán, en la zona maya, Palenque, Bonampak, Chichén Itzá, Uxmal, Cholula aquí, la gran ciudad de Cholula. ¿Quién construyó Cholula? ¿Quién construyó la Gran Pirámide? ¿Quién construyó Teotihuacán? Pues quienes vivían acá. Y aquí en el centro pues estaban los otomangues. Es una mezcla de popolocas, otomís, mixtecos, zapotecos, todos ellos generando cultura, generando ciudades, haciendo ciudades y construyendo. Ellos construyen Teotihuacán, ellos construyen Cholula, bueno, la gran pirámide, la grandísima pirámide de Cholula, que no sabemos el nombre que tenía la ciudad, o sea, desconocemos. La palabra Cholula es una imposición de los toltecas a lo que vinieron a encontrar, pero ya cuando era, por ejemplo, cuando llegan los toltecas, ya 500 años estaba abandonada la pirámide de Cholula. Llegan los toltecas y la ven y dicen, el cerro hecho a mano, le llaman así, Tlachihualtepec, Chololán, Tlachihualtepec, la tula a donde huimos, donde está la pirámide construida o hecha a mano, o el cerro hecho a mano. Ellos le dan ese nombre, pero no saben realmente el nombre que tenía de los que lo construyeron, de los que le hicieron. Incluso ni los Olmecas Xicalanca llegan por ahí, por el 800, el 900 después de Cristo. Llegan también ya a encontrar un cerro ahí en Cholula, se apoderan de él, se apoderan de Cholula y lo dominan un buen tiempo, pero tampoco saben quién es o qué nombre tenía este lugar de la gran Chololán y a qué deidad se dedicaba y todo eso, o sea, ya lo habían desconocido, no sabían. Por eso los toltecas cuando llegan, pues ponen su nuevo templo ahí en lo que hoy es la zona del templo, donde está el templo de San Gabriel, ahí hacen allí su templo a Quetzalcóatl y traen la veneración a Quetzalcóatl. Pero la Tlachihualtepec no saben a qué deidad. Ahora los estudiosos saben que estaba dedicado al dios de la lluvia. Como también en Teotihuacán se está descubriendo que en realidad la pirámide que llamamos pirámide del Sol, en realidad estaba dedicada también a la deidad de la lluvia. Como ven, y muchos fenómenos y misterios que están ahí escondidos, que van apareciendo de a poquito, ¿no? Pero estos grupos, los otomangues, son los que realmente construyen. Los otomís, los popolocas, los mixtecos, los zapotecos, tlahuicas, todos esos grupos son los que construyen las grandes ciudades que luego llegan por ejemplo, los mexicas y vienen a encontrar y se sorprenden también. Cuando ven a la ciudad de Teotihuacán dicen, órale, pues esta ciudad la tienen que haber hecho los dioses y por eso le llamaron así. El lugar donde viven los dioses es lo que quiere decir Teotihuacán. Y la gran avenida que está ahí en Teotihuacán le llamaron Micaohtli. Micaohtli, que quiere decir el camino de los muertos, porque pensaron que los promontorios que estaban a los largos eran tumbas de muertos. Y así se quedó, hoy se sigue llamando así, el camino de los muertos, cuando en realidad esos promontorios eran casas también, o sea, zonas habitacionales.
pero pues ellos lo nombraron así y así se quedó. Cuando llegan los mexicas nombran casi todo en náhuatl. Usted vaya a la zona mixteca, los pueblos casi todos tienen nombre en náhuatl. Zapotecos, en la zona totonaca, hasta en la zona maya también. Por ejemplo, el nombre de Chiapas es maya, es náhuatl. La palabra, por ejemplo, que nombra Guatemala, Guatemala es palabra náhuatl y es la zona maya. Imagínense todo el poder que tuvieron para imponer una lengua, una forma de ver el mundo, que llegan así los mexicas. Y es lo que los españoles encuentran y es lo que nos transmiten hasta nuestros días. Pero nos olvidamos de las reales personas que construyen toda la gran cultura del clásico, de lo que así se llama el clásico, que son estos pueblos, los pueblos otomangues, como se llamen. Son ellos los que construyen estas grandes ciudades, estas grandes culturas, y que subsisten hasta nuestros días. Nuestra gran región de Cholula no escapa a ese destino. Fueron ellos. Luego llegan los olmecas xicalancas, llegan los toltecas y luego los mexicas e imponen, ¿no? Imponen su visión, sus nombres y todo, y su lengua. Pero eso ya fue muy después. Imagínense, los mexicas llegan en el 1325, cuando fundan Tenochtitlan, cuando Teotihuacán, Cholula se iniciaron a construir en el año 100 o 200 después de Cristo. O sea, 1000 años después llegan los mexicas a esta zona a construir su gran ciudad de Tenochtitlan. Eso sí, grandiosa ciudad, a imponer un poderío diferente. Y así es la historia, así se contempla desde estos lugares. Nosotros, querramos o no, tenemos muchas raíces de estos pueblos. En San Andrés Cholula, por ejemplo, los olmecas xicalancas dicen que se ubicaron en lo que hoy es San Andrés, pero cuando se ubicaron ahí, mucha gente de los que construyeron la pirámide, pues eran otomíes, eran popolocas, eran mucha de esta gente que ahí se quedó a vivir, que después aprendieron el náhuatl o aprendieron las otras lenguas para subsistir, y en la zona tlaxcalteca también, y en todos lados, porque es un constante devenir cultural de todos los pueblos a los que estamos sometidos, como hoy, que estamos olvidando las lenguas como el náhuatl, el maya, el zapoteco, el totonaco, porque estamos aprendiendo español. Y dentro de poco vamos a olvidar el español porque vamos a estar hablando el inglés, y después ya no el inglés, sino que el chino mandarín, imagínense, porque así se va todo esto. Y bueno, pues, pero ya llegó el tiempo de decir hasta aquí, venerable pan de maíz. Espero que me hayan acompañado, que estén bien desde donde están. Y pues aquí en la 107.1 en Chololan Radio, me despido a todos ustedes. Nos vemos dentro de 8 días, si así lo quieren, los hados del destino. Hasta luego. Son las 3 de la madrugada. El frío es intenso. La temperatura ha descendido a -5 grados. La mayoría están dormidos. La fogata crepita tenuemente. En medio de la oscuridad se dibujan los entornos de los pinos, coronados por la noche estrellada. Abajo, un mar de oro resplandece, y el viento helado se desliza suavemente, acariciando la piel de la gran señora Matlalcuey, la montaña de las faldas azules. ¿Escuchaste?
El venerable pan de maíz. Nos encontramos la próxima semana.